Oremos. Amado buen Padre, te agradecemos infinitamente, Señor, porque eres infinitamente misericordioso con nosotros, porque nos permites tener espacios para poder compartir tu palabra, para poder orar, Señor, para poder estudiar y sobre todo para poder testificar, amado Padre. Te agradecemos infinitamente que nos has permitido este espacio para aprender más sobre tu palabra, para entender más sobre ti, Señor, y sobre todo para fortalecer nuestra relación, Señor, en estos momentos en los que tanto lo necesitamos, amado Señor. Te pedimos que tú bendigas hoy tu palabra, Señor, y que sea delicia, y que sea gozo para nosotros y sobre todo que nos traiga esperanza, Padre. Y que bendigas a Camilo para que la palabra que escucharemos a través de él sea también entendimiento para nosotros, Padre, y podamos estar un paso más cerca de tu gran sabiduría, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya muchos más se prendieron la cámara, solo falta Livni. Livni, yo también la invité. Livni es una invitada desde hace rato. No se ve allí, pero es Elizabeth. Y bueno, bienvenida. Siempre le damos la bienvenida, pero ella no nos saluda porque no quiere saludarnos. Y Vivi, puedes prender la cámara también. Ah, ya voy. Listo, entonces vamos a comenzar nuestro tema de hoy. Entonces tengo una duda yo. Y la duda es, hoy vamos con el siguiente tema, digamos que es lo siguiente que sería al lunes. Ustedes saben que hay dos grupos diferentes, el lunes y el miércoles. Lunes, de repente un grupo más grande. Este miércoles es un grupo que es más centrado en jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, casi la mayoría es de jóvenes. Pues digamos que son dos tipos de grupos y no he querido a veces unirlos, pero tenemos básicamente el mismo tema. A veces íbamos adelantados más en el lunes, ahora vamos a estar más adelantados en el día miércoles, ¿sí? Entonces no vamos a repetir hoy el tema del día lunes, creo que fue claro. El que no, digamos, el que no lo tenga, pues ahí está la grabación. Simplemente podemos incluso comenzar con algunas dudas si hay, y si no, entonces vamos a nuestro tema de hoy. Si alguien tiene una duda antes, puede hacerla, es el momento de hacer la pregunta. Obviamente, respecto al tema, ¿no? Sí. Tiene que ir Pues como el tema. Ajá. es que he estado estudiando un poco Hechos, pero tiene que ver con lo que hemos estudiado. Sí. Y en Hechos decía, en Hechos 2:2 decía que hubo un estruendo, que fue cuando ellos se unieron y oraron para el derramamiento del Espíritu Santo, y decía que era un estruendo. Esto tiene que ver más o menos como cuando uno escucha, como cuando uno lee lo de los truenos, El estruendo, o es vamos a darnos, totalmente aparte. sí, el estruendo vamos a darnos, es diferente el trueno que el estruendo, pero sin embargo, el estruendo tiene mucho que ver primero con la manifestación del Espíritu Santo, pero en segunda manera, vamos a darnos cuenta hoy, incluso hay una parte importante que tiene que ver eh, con un chasco. Siempre hay un chasco, ¿sí? Entonces, antes hay un chasco, ¿sí? El estruendo, pues aquí es la manifestación del Espíritu Santo, pero sí quiere decir que allí en el Pentecostés, incluso un poquito antes, hubo un chasco inicial. Primero, pues vino el Espíritu Santo, pero después, digamos que vamos a darnos cuenta hoy que también hay un chasco, ¿sí? Pero sí, son cosas de todas maneras distintas, el Diferente. trueno y el trueno y el estruendo. El trueno es lo que Dios pone allí claro en su palabra, que es un mensaje no revelado hasta el momento, ¿sí? Pero que después es revelado. Pero allí, digamos, estruendo es un poco diferente, ¿sí? Ok. Aunque pues vamos a darnos cuenta que puede tener algo que ver allí. ¿Listo? ¿Algo más? Listo. Entonces, si no hay más, vamos con nuestro tema. Tema, bueno, ya es nuestro tema más o menos un tema avanzado. Tenemos ya más o menos hoy contando, hasta el momento hemos tenido más de 11 temas y todos tienen que ver con el mismo propósito, ¿sí? Hoy nuestro tema seguimos avanzando en Apocalipsis 10 y vamos con la siguiente parte que tiene que ver con una experiencia dulce y amarga, ¿sí? Ya hemos escudriñado desde el versículo 1 hasta el versículo 7, ¿sí? Eso fue lo último que vimos.
vamos a darnos cuenta que lo que hemos visto hasta el momento es, después que desciende un ángel del cielo, ¿en qué fecha desciende el ángel del cielo? En 1798. Exacto, después de 1798, cuando desciende el ángel del cielo, ¿que quién es el ángel también? Miguel. Jesús. Jesús, Miguel. muy bien. Jesús. Después de eso, entonces, sonaron 7 truenos, porque hizo un rugido el ángel, que de hecho dice que rugió como un león, el león de la tribu de Judá ruge, y su eco causa 7 truenos. ¿Que los 7 truenos son? Mensaje. Eventos no entendidos realmente. ¿Yo soy el que Eventos. tiene mala conexión o usted o alguno de ustedes? Porque escucho entrecortado a algunos. ¿Será que tengo mala conexión? Yo también escuché entrecortado. Ah, bueno. Entonces creo que es Sandy. Sandy, tienes mala conexión, pareciera. Pero bien, lo que acaban de decir, los 7 truenos básicamente son una serie de chascos que ocurrieron desde 1842 a 1844. Entonces, después de que el ángel desciende del cielo, suenan 7 truenos. Esos 7 truenos son la serie de chascos que pasan de 1842 a 1844. Después de eso, entonces, el ángel hace un juramento. ¿Recuerdan? Tiene el libro en su mano izquierda, un librito. ¿Cuál es ese librito? Daniel. Daniel, ¿qué capítulos específicamente? 12. 8 al Del 8 al 12. Daniel del 8 al 12. Y como tema central El juicio. el juicio. Bien, entonces, el ángel hace un juramento, tiene el librito en su mano izquierda, jura con la mano derecha, levanta su mano al cielo. ¿En qué fecha levanta su mano al cielo? En 1798. No. ¿En 1844? Que no van a haber más fechas, ¿no? Pues ¿En sí. qué fecha específica? El 22 de octubre de 1844. Él levanta su mano al cielo el 22 de octubre de 1844, de 1844 diciendo, el tiempo no será Será más. ya no será más. No hay más fechas de tiempo, lo escudriñamos detalladamente. Ahora, Juan oye una voz del cielo que le dice que le pida el libro al ángel y que se lo coma. Es lo siguiente que vamos a ver, ¿sí? Si ustedes siguen leyendo allí, van a darse cuenta que lo siguiente es, Juan oye una voz del cielo y la voz le dice, pide el libro al ángel y cómetelo. Eso es lo que le dice. Y le dice, el librito va a ser amargo en el vientre, pero dulce en la boca. Hemos hablado bastante del tema diciendo que es un orden extraño. ¿Cómo así que primero amargo en el vientre y después dulce en la boca? Debería ser dulce en la boca y después amargo en el vientre. Pero vamos a darnos cuenta por qué razón se pone ese orden inverso. Ahora, importante algo que entender algo que notamos la última vez. Y notamos que el acto de comer el librito de los versículos 8 al 11, más bien esto hay que entenderlo, el acto de comerse ese librito que está en qué versículos? En los versículos 8 al 11, ese acto está antes de que concluya el misterio de Dios, ¿sí? O debe ser puesto antes de que concluya el misterio de Dios. Valga la pena hacer la pregunta, ¿qué es el misterio de Dios? La predicación del Evangelio de la Salvación. La predicación del Evangelio. Entonces, vale la pena aclarar que el acto de comer el librito de los versículos del 8 al 11 tiene que ver con un evento que está antes de que concluya el misterio de Dios. Eso quiere decir que el comer el libro se realiza antes de que concluya este misterio, ¿sí? Aunque en el texto bíblico, cuando ustedes los leen, aparece después, ¿sí? Porque ustedes se dan cuenta que primero que jura y después aparece el misterio de Dios y después del misterio de Dios aparece ¿qué? Después aparece en el orden que tiene el texto, después aparece el comerse el librito. Pero ese orden, dijimos la última vez, pues que básicamente no es el exacto. ¿Por qué? Porque el versículo 7 es un paréntesis, ¿cierto? El versículo 7 es un paréntesis y una explicación
de algo que va a ocurrir después de que Juan se coma el libro, ¿sí? En la vida real, el misterio termina después de comerse el librito. El librito. Es decir, primero se come el librito y después termina. Eso quiere decir claramente, el versículo 7 es simplemente un paréntesis. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos eso? Y es algo muy sencillo. Si ustedes siguen leyendo, después de que Juan se come el librito que fue dulce en la boca, pero amargo en el vientre, el ángel da una orden, ¿sí? ¿Cuál es la orden que da el ángel después del versículo 11? ¿Es necesario que profetices? Otra vez, ¿cierto? Esa es la orden. Entonces, el versículo 7, que tiene que ver con el paréntesis, pues, que es la terminación del evangelio, pues concluye, no puede concluir, sino hasta que se imparta otra vez se profetice, ¿sí? Eso quiere decir que entonces, por eso sabemos que es un paréntesis. Hacemos una pregunta más. Si el misterio de Dios, que como ustedes dijeron es la predicación del evangelio al mundo, ya se hubiese terminado y la puerta de gracia se hubiera cerrado, ¿de qué valdría profetizar de nuevo? ¿Tiene un sentido? Claro, ya no vale profetizar de nuevo. Entonces, profetizar de nuevo tiene que darse y el misterio todavía está abierto. Eso quiere decir que el versículo 7 simplemente es un paréntesis. ¿Eso queda claro? Listo. Sí. Claramente los versículos del 8 al 11 contienen una descripción de eventos que ocurren después del versículo 6, ¿sí? Cuando el ángel hace entonces el juramento y antes del versículo 7, cuando termina el misterio de Dios. Entonces, ahí ya entonces sabemos la estructura. Hasta el 6 va en un orden, 7 un paréntesis y del 8 al 11 entonces sigue lo que venía hablando desde el 6, ¿sí? Ahora, la asimilación del contenido del librito le causa a Juan una reacción dulce y amarga, ¿sí? Cuando él asimila lo que el contenido del librito tiene, entonces la reacción que le causa es algo entre dulce y amargo. En la boca, la experiencia es dulce, nos dice también el texto. ¿Cuál es la idea central del librito? ¿Cuál es la idea central del librito? Que ya lo dijimos hace un momento, pero ¿cuál es la idea central del librito? ¿El juicio? El juicio. Y recuerden, dedicamos varios temas, por lo menos, yo creo que por lo menos dedicamos unos 4 o 5 temas a la idea central del librito, o sea que hoy tiene que estar más que clara. Es el contenido central de Daniel, de los capítulos del 8 al 12, y tiene que ver con el juicio y su fecha. ¿Cuál es la fecha? Los 2300 tardes y mañanas, ¿cierto? Tiene que ver que en la boca los 2300 tardes y mañanas fueron dulces, pero en el vientre fue amargo. Entonces, en el vientre hay algo que causa malestar. Esto significa que el mensaje del juicio que se predicó antes de 1844 debía ser primero dulce, pero luego debía ser amargo. Ahora, ¿les ha pasado alguna vez que ustedes se han comido algo que es delicioso al paladar, pero luego les causa indigestión? Pues así debíamos más o menos entenderlo. Esto fue lo que le pasó a Juan. Vamos a hablar entonces del acto de comerse el librito y con algunos textos. ¿Qué significa el acto de comerse el librito? Nadie come libros hoy, pues bueno, al menos nadie que esté en su sano juicio o alguien que no sea un youtuber, porque conocemos a ciertos youtubers que te comen. Yo estoy incursionando en el mundo de los youtubers, pero yo no me como libritos. Bueno, pero bueno, específicamente dicen, nadie se come un librito en su estado normal, ¿sí? Eso quiere decir que lo que se come allí no es en realidad un libro, sino las palabras o el mensaje del libro. Pero ¿hay algunos textos en la Biblia que nos digan eso? Sí, dale, Sandri. Que después de 1798, el estudio de la profecía se iba a empezar a aumentar. Sí. ¿Sí? Entonces, eso está en Daniel 12, 12:4. Daniel 12:4. Sí. Sí, muy bien, sí. Después de 1798, lo aclaramos en las primeras sesiones que tuvimos de Apocalipsis 10 y en esas que teníamos. Entonces, comienza a estudiarse y pues digamos que vale la pena aclarar, lo que comienza a estudiarse es el librito, o sea, las profecías de Daniel 8
al 12. Eso fue lo que comenzó a estudiarse. Es todavía más, digamos que estamos especificando muchos más. Muchos dicen, bueno, ¿qué es este librito? Entonces muchos podrían decir, no, es que es toda la Biblia. Bueno, a la larga es toda la Biblia cuando hablamos de que Apocalipsis contiene toda la Biblia, ¿sí? Y Daniel contiene toda la Biblia. Pero específicamente hay una verdad, por eso hablamos de una verdad presente, por eso hablamos de que la iglesia se levanta con un objetivo, que ya hemos visto que la iglesia es la que se levanta en este movimiento de Apocalipsis 10, ¿no? Entonces se levanta con un objetivo. El objetivo de la iglesia es predicar el juicio. Y hemos dicho, bueno, ¿qué pasa si la iglesia no predica el juicio? Y todo lo relacionado a él, ¿sí? Pues estaría siendo la vez pasada estaba escuchando el sermón del pastor Caicedo, hablando del sonido de la trompeta debe ser certero. Y si el pueblo de Dios no da sonido a la trompeta, entonces la sangre de los demás, los que se pierdan, también va a ser demandada hacia nosotros. Entonces, por eso es tan importante el tema aquí que venimos estudiando hasta el momento. Yo sé que en sus mentes está claro ya hasta el momento, por eso a veces no lo repito porque tenemos un tema más específico, pero en sus mentes está claro que el movimiento de Apocalipsis 10 indudablemente es el movimiento milerita y la iglesia adventista. Que así como en la profecía se nos muestra a Estados Unidos, a Roma, a Medo-Persia, a Grecia, también en la profecía está el pueblo adventista. No hay ninguna iglesia en la faz de la tierra que pueda decir que tiene su nombre en la profecía, solamente la iglesia adventista. Por eso es que creemos en lo que creemos. Algunos quisieran dejar de predicar estas palabras, pero si lo dejáramos de hacer, pues no tendría ningún sentido, porque esa es nuestra identidad. ¿Listo? Entonces, algunos textos que nos digan, que nos muestre qué significa el acto de comerse el librito, ¿sí? Es lo mismo que decía, incluso gracias, Sandri, porque lo repetiste ahí, el acto de aumentar la ciencia, ¿recuerdan? Que si aumentara la ciencia no es que iban a existir cohetes y que tendríamos Facebook y YouTube. Eso no tenía que ver nada con aumentar la ciencia. Aumentar la ciencia era el estudio específicamente de Daniel 8 al 12, que se complementaría con Apocalipsis, como ya lo hemos visto en estas sesiones. Jeremías 15, 16. ¿Qué nos dice Jeremías 15, 16? Alguien que lo lea. Alguien que esté estrenando Biblia. El que lo tenga, dígamelo. Sellaron tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Gracias, Cata. Muy bien. Fueron halladas tus palabras. Cuando hallaron las palabras, cuando se conocieron las palabras de quién, de Jehová, de Dios. Yo las comí, dice Jeremías. Me comí las palabras, pero las palabras fueron gozo y alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Interesante. Aquí entonces me está diciendo lo dulce que era este mensaje, el mensaje de la palabra directa de Dios. Otra, Salmos 119, 103. Salmos 119 es el capítulo por excelencia de la ley, ¿no? Salmos 119, 103. Busque rápido en la Biblia. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Ese? Sí. ¿No dice más? Más que la miel a mi boca. Más que la miel a mi boca. Más la miel a mi boca. Más que la miel a mi boca. Muy bien, gracias, Alejo. Más que la miel a mi boca es. Exacto. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras? O sea, las palabras, incluso está usando lo mismo que usa a Juan allí en el Apocalipsis, aquí en Apocalipsis 10. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. La salvación, el mensaje de la salvación, y muchos de los que están aquí pueden experimentarlo y saberlo, que son dulces a mi paladar las palabras de Dios, ¿sí? Y dice, incluso, más dulces que la miel a mi boca. Eso quiere decir que son dulces cuando asimilamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es dulce cuando la asimilamos, cuando la hacemos nuestra. No es dulce cuando simplemente la leemos por leer, ¿sí? Pero aquí dice, son dulces a mi paladar tus palabras. Éxodo 16:31.
Y quiero decirles aquí mientras lo van buscando, el maná representa, ¿qué? La palabra de Dios, ¿sí? El maná representa la palabra de Dios. Deuteronomio 8, 3 y 4 nos dice que no solo de pan, como repetiría Jesús más adelante, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso decía, al menos hablando del maná. Eso quiere decir que el maná es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice Éxodo 16, 31? Lo tengo. Y Dale. dice, y la casa de Israel lo llamó maná y era como simiente de culantro, blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Gracias, Lini, muchas gracias. Y la casa de Israel, dice, lo llamó como maná. Pero ¿cómo era el sabor del maná? Bueno, ahí dice semilla de culantro blanco, pero lo más importante, dice allí, su sabor como hojuelas de miel. El maná, como dije, representa el pan de vida, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es dulce como la miel, sabe dulce como la miel. Eso quiere decir básicamente entonces que este librito fue dulce como la miel. Los 2300 días y el comienzo del juicio fueron dulces como la miel. ¿Por qué? Porque era el conocimiento de la palabra, porque en los 2300 días entendían ellos primero, y vamos a darnos cuenta más adelante, que este mensaje era el de la venida de Jesús. Inicialmente ellos pensaban eso, era dulce que Jesús viniera. ¿Para quién no es dulce, por ejemplo, en momentos de peligro como los que vivimos, que Jesús se acerque a nosotros y más que Jesús venga a erradicar ya el pecado de este mundo? Así que eso era lo que pensaban al menos las personas iniciales. Miren cómo corrobora Elena de White el asunto que estamos hablando de comerse el librito. Dice, manuscrito 59 del año 1900. El acto de comer el librito representa la comprensión de la verdad y la recepción gozosa del mensaje. Es decir, cuando ustedes comen el librito, o sea, allí, cuando van a la Biblia, cuando van a la profecía y la comprenden, y la comprenden de manera gozosa y dan una recepción al mensaje de manera gozosa, entonces están comiendo el librito. Dice, la verdad en cuanto al tiempo del advenimiento de nuestro Señor no fue un mensaje precioso, precioso para nuestras almas. ¿Sí? Cuando los mileritas proclamaron que Jesús iba a venir, ¿ustedes creen que ese fue un mensaje dulce para ellos? Por supuesto. Claro, imagínense, ellos pensaban que iban a venir y existen anécdotas interesantes del momento. Muchos se convertían. Una que cuentan normalmente los que conocen a Anderson Arango, dice allí, una de las anécdotas es que un pastor estaba bautizando en un río que era frío, ¿sí? Y bautizaba y bautizaba y bautizaba. Y entonces alguien le dijo, pues se va a morir, le va a dar un catarro, pues porque el agua está fría, el clima es frío y usted sigue bautizando. Y lo que dijo él es, yo no tengo miedo, ya falta muy poco para que Jesús venga, ya faltaba menos de un par de semanas para que Jesús viniera. Así que el pastor murió allí, ¿sí? Murió allí bautizando porque pensaba que Jesús iba a venir. El mensaje era dulce porque si no la muerte no hubiera aceptado la muerte de esa manera. El mensaje era dulce para esa persona. Elena de White se refirió al año 1844 y en sus escritos lo tiene, en varios de sus escritos dice que fue el año más feliz de su vida. 1844 fue el año más feliz de la vida de Elena de White. Amaban a Jesús, querían que Jesús viniera, entendieron mal el evento, pero la fecha era correcta. El acto de comer el librito ahora, quiero decirles una cosa más, no solo significa que el mensaje fue dulce al paladar, que el mensaje fue dulce para los que lo recibieron, también significa que fue dulce para los que lo recibieron y cuando estudiaron también quisieron que otros supieran. ¿Sí? O sea que nos deja una enseñanza a nosotros. Este mensaje que hoy tenemos es dulce no solo porque lo conocemos, sino porque queremos que otros también lo conozcan. Si nosotros no queremos que otros no lo conozcan, si nosotros no hacemos nuestra parte para que otros lo conozcan, pues el mensaje no va a ser completamente dulce. Porque no tiene nada de dulce que yo me salve solo y que no se salven otros. ¿Sí? Lo dulce es que, y ustedes todos pensarán esto, los que todos tienen aquí familia, tal vez unos tienen familia en conversa, otros no, pero todos quisieran que las personas conocieran este mensaje y más su familia para que pudiéramos ir al cielo todos juntos.
Entonces, el mensaje debe ser dulce no solo al entenderlo yo, sino también al darlo, al predicarlo. Por eso, estos espacios tienen como objetivo que aprendamos, pero no nos podemos quedar con esto callado. Tenemos que ir y contarlo. Ahora, Otra cosa, Camilo, Ajá, sí. Camilo, otra cosa, realmente pues el mensaje de la venida de Jesús pues es dulce, ¿no? Pero es que en ese entonces pues era más dulce todavía porque iba a ser pronto. Ellos creían que iba a ser pronto, entonces se convertía más dulce todavía. Exacto, exacto. Es más dulce. Y nosotros decimos va a venir pronto. Eso quiere decir que debe ser igual de dulce para nosotros. Va a venir pronto, ¿sí? Y pronto es pronto. Pasaje más cercano a lo que decimos. ¿Ustedes creen que hay un pasaje parecido? Sí, miren, hay un pasaje muy parecido. Ezequiel 3, versículo del 1 al 4. Hoy no he visto a Diego que estrene esa Biblia. Ezequiel 3, del 1 al 4. Vamos con el versículo 1. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Dice, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Hasta ahí un momento. Entonces dice, hijo de hombre, come lo que ¿qué? Lo que haya. Lo que hayas. O sea, lo que encuentres allí, en este rollo, ¿no? Come este rollo. Y dice, y ve, no solamente dense cuenta, el mensaje no solamente es comerlo, sino ve y habla ¿a quién? A la casa de Israel. Un punto allí importante. Y a otros. Nosotros inicialmente somos escogidos para hablar a la casa de Israel. Una vez que la casa de Israel esté lista, no quiere decir que no le hablemos a cualquiera, sino que la casa de Israel hoy representa al pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios debe conocer completa la verdad y también debe ir a predicarla. Pero dense cuenta, come este rollo y habla a la casa de Israel. ¿Cierto? Versículo 2, Diego. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Perfecto. Abrió su boca y se comió el rollo. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, haz a tu vientre que coma y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Bien, versículo 4. Y me dijo luego, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces, ¿qué significa comer el rollo? Aquí lo está aclarando, ¿no? ¿Qué es comer el rollo? Estudiar la palabra. Conocer el mensaje. Conocer el mensaje, pero también ¿qué? Darlo a conocer. Darlo a conocer, proclamar. Eso quiere decir que los mileritas recibieron el mensaje, pero los mileritas no se quedaron callados. También lo compartieron. Gracias a eso es que hoy nosotros somos adventistas, porque ellos no se quedaron callados. Imagínense donde lo hubieran hecho. Y la misma pregunta nos hacemos. Si estuviéramos hacia el futuro, imagínense que nosotros nos calláramos. Ahí está la pregunta. El gran chasco de 1844, entonces llegamos. Proclamado por un grupo que se le conoce como los mileritas. La idea de la venida para ellos fue una experiencia dulce. Pensaban que la tierra, bueno, aquí pensaban una cosa equivocada. Ellos pensaban que la tierra era ¿qué? El santuario. Ellos pensaban que la tierra era el santuario. La tierra era, ellos dijeron, la tierra es el santuario. Y que la purificación del santuario era que Jesús iba a consumir este planeta con fuego. Eso pensaban ellos, que iba a venir a purificar la tierra con fuego. Entonces decían, el santuario es la tierra y Dios viene a purificarlo. Entonces por eso dijeron, Jesús viene, ¿sí? Antes del gran chasco de 1844, miren lo que Guillermo escribió acerca de 7 cosas o personas que en la Biblia se escriben o se denominan con la palabra santuario o templo, ¿sí? Entonces hizo una lista de 7 cosas que se denominaban con la palabra santuario o templo. En el segundo lugar de su lista había algo
que él puso que se denominaba santuario templo y era la palabra cielo. Él lo había puesto allá, ¿sí? O sea, él dijo, el santuario es el cielo. Pero inmediatamente, después de que lo pensó un poquito más, descartó la posibilidad de que Dios fuera a purificar el cielo. ¿Por qué la descartó? Porque él pensó, y pensó de manera tal vez de una conclusión lógica, y dijo, pero si el cielo es puro y limpio, ¿por qué Dios va a purificar el cielo? Entonces era una conclusión lógica, pero era una conclusión errónea, ¿sí? Lógica, pero errónea. Porque después, porque por ejemplo, Hebreos 9, 22 al 23, nos habla claramente del asunto. Nos dice que Jesús necesita purificar el santuario celestial con su propia sangre. Eso quiere decir, básicamente, como todos sabemos, el mensaje de la salvación, Jesús toma todos los pecados y los perdona, pero esos pecados son llevados al cielo a través de su sangre, ¿sí? Allí muchos dicen, en el cielo no pueden haber pecados. ¿Qué les decimos a ellos? Sí pueden haber pecados, porque tenemos un ejemplo clarísimo. Jesús era puro, limpio y perfecto y santo, pero a pesar de eso, ¿él no llevó nuestros pecados? Sí. A pesar de que era santo, puro, santo, limpio y perfecto, él llevó nuestros pecados. Eso quiere decir que, así como Jesús lo hizo, el santuario también puede contener los pecados. Dice... luego, Camilo, luego también en el santuario, en el cielo, ¿no están registrados también todos los pecados? Esos son los pecados de los que estamos hablando, exactamente. En el cielo están registrados, por esa razón, el cielo está lleno de pecados. No porque el cielo sea pecador, sino porque allí se registran y la purificación debe ser la que está allí. Pero entendámoslo leyendo Hebreos 9, 22 y 23, como les dije hace un momento. Versículo 22 dice así. Yo le voy a poner algunas palabras para que lo entendamos, porque no es un versículo, versículos no son fáciles de comprender, ¿sí? Pero dice, y casi todo es purificado. ¿Qué? La pregunta es ¿qué? Casi todo el santuario terrenal, está hablando allí. Entonces, casi todo el santuario terrenal es purificado. Según la ley. ¿Cuál ley? La ley ceremonial, la que decía que necesitábamos hacer unos ritos para que hubiera purificación. Dice, entonces, y casi todo es purificado, el santuario terrenal, según la ley ceremonial, con la sangre. ¿Con la sangre de quién? De Jesús. De Cristo. No, de animales. Según el contexto, es la sangre de animales. El cordero. Ajá. De animales, porque también estaba la paloma, estaba el buey, estaba, bueno, varios animales allí que se sacrificaban allí en el santuario terrenal. Entonces dice, con la sangre de animales, y dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Pero remisión de qué? De pecados. De pecados. Se necesitaba derramar sangre. El santuario terrenal no era, la pregunta que hacemos, ¿el santuario terrenal no era purificado con la sangre de animales? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, ¿estaba contaminado el santuario terrenal? Claro. Sí. Claro. ¿Con qué? ¿La sangre de quién? De los animales. De los animales. ¿La sangre simboliza qué? Purificación. El pecado. Dice, en la sangre está la vida, ¿sí? Y en la sangre, digamos, simboliza específicamente el pecado. Él murió por nuestros pecados. Con su sangre fuimos expiados. La sangre de Cristo nos cubre, pero nuestra sangre es la que tiene pecado. La sangre de Cristo es la que purifica. Entonces, a través de la sangre, de la sangre de Cristo, de su vida perfecta, ¿cierto? A través de su sacrificio por el pecado, es que nosotros podemos tener vida. ¿Eso quiere decir que el santuario terrenal estaba contaminado otra vez? Sí. Sí. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras, ¿a qué se refiere cuando dice las figuras? ¿A qué? A lo que hacían en el santuario, todo. Entonces, al santuario terrenal. Cuando hablamos de las figuras, estamos hablando del santuario terrenal. Entonces, fue pues necesario que las figuras, o sea, el santuario terrenal,
de las cosas celestiales, aquí está claro, o sea, del santuario celestial, es decir, el santuario terrenal era una figura del santuario celestial, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. ¿Cómo se purificaban? Con sangre de animales. Así, pero las cosas celestiales mismas, o sea, el santuario celestial, con mejores sacrificios. ¿Y cuál es ese mejor sacrificio? Jesús. Jesús, la sangre de Cristo. Y dice, en comparación, dice, con mejores sacrificios que estos, o sea, es mejor la sangre de Cristo que la sangre de los animales. Entonces, pregunta, ¿qué hacemos? ¿El santuario celestial tiene que purificarse con sangre? Sí. Sí, ¿con qué sangre? Con la de Jesús. Con la de Cristo. El santuario terrenal se purificaba con la sangre de animales, pero el santuario celestial también se purificaba, pero se purificaba o se purifica con la sangre de, o se purificó con la sangre de Cristo. Ahora, los que proclamaron la venida de Cristo en 1844 estaban equivocados en dos cosas. Dijimos, el evento y también el lugar donde debía ocurrir el evento. Pensaban que era la tierra y pensaban que era la segunda venida. Cuando no vino Jesús, entonces vino un chasco que fue, ¿qué? Amargo. Y fue tan amargo que les voy a leer algunas palabras de los pioneros. Fue amargo. Una experiencia que es devastadora. Ustedes, yo creo que nosotros no la hemos vivido todavía, ¿sí? Pero es una experiencia devastadora el pensar que Jesús viene y al fin no viene, ¿sí? La mayoría dijo, estuvimos engañados. Y la mayoría salió. De miles y miles que se habían convertido, quedó solamente un manojito pequeño. Un manojito de miles y miles. Ustedes pueden leer allí el conflicto de los siglos, pueden leer el capítulo donde se refiere a la experiencia y nos va a mostrar que 1 de cada 50, dice la historia, 1 de cada 50 de los estadounidenses creía en la venida de Jesús y se había convertido. 1 de cada 50. De los más famosos en los pioneros, por eso se le llamaba, adventista se le llamaba a todo aquel que creía en el advenimiento. Dense cuenta que todavía no existía la iglesia adventista, existían los mileritas, pero no la iglesia adventista, pero los adventistas eran los que creían en el advenimiento. De los más famosos que experimentaron el chasco, estuvo alguien que ustedes seguramente han conocido y si no lo conocen, pues aquí está. Hiram Edson. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? ¿No? Bueno, les quiero decir que es clave, es uno de los personajes clave y hoy vamos a darnos cuenta por qué. Pero miren lo que escribió Hiram Edson. Confiadamente esperábamos ver a Jesús junto con todos sus ángeles y que su voz llamaría al sepulcro a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los héroes del pasado, a nuestros amigos que nos habían sido arrancados por la muerte y que nuestras pruebas y sufrimientos en este peregrinaje terrenal terminarían y que seríamos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor, para estar siempre con Él y para habitar en las resplandecientes mansiones áureas en la ciudad que había aparejado Dios para los redimidos. Miren lo que dice aquí. Teníamos altas expectativas y así velábamos por la venida de nuestro Señor hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche. Todavía no habían descubierto que el día terminaba cuando se pone el sol. Faltaba todavía aprender eso. Pero dice que esperaron hasta las 12 de la medianoche. Dice, el día había pasado y nuestro chasco se hizo cierto. Nuestras esperanzas más ardientes quedaron destruidas y nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca habíamos experimentado antes. Ni la pérdida de todos nuestros amigos terrenales podía compararse, dice él. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Reflexioné en mi propio corazón diciendo, la expectativa del advenimiento ha sido la más rica y brillante de todas las de mi vida. Si esta había fracasado, y miren la pregunta que se hizo Hiram Edson, ¿de qué valía el resto de mi experiencia cristiana? ¿Ha resultado ser un fracaso la Biblia? ¿No hay Dios? ¿No hay cielo? ¿No hay un hogar celestial? ¿No hay paraíso?
¿Fue toda esta experiencia tan solo una fábula artificiosa? Eso lo escribió Irán Epson. Se nota que estaba compungido, ¿no? Bastante compungido. Otro personaje, miren, este no es tan conocido, pero también es uno de los pioneros. Se llamaba Washington Morse. Washington Morse escribió: el paso del tiempo, dice él, fue un amargo chasco. Los verdaderos creyentes lo habían entregado todo por Cristo y habían sentido su presencia como nunca antes. El amor de Cristo inundaba cada corazón y con un deseo inexpresable oraban: ven, Señor Jesús, ven presto. Pero Él no vino. Y ahora, al volver de nuevo a los ciudadanos, me perdí, las perplejidades y los peligros de la vida en plena vista de los infieles que se mofaban y se burlaban como nunca antes. ¿Se les parece eso a lo que leíamos de la experiencia del arca? Sí, se burlaban, dice, y se mofaban como nunca antes. Fue una terrible prueba para nuestra fe y paciencia cuando el pastor Himes, otro de los pioneros, visitó a Waterbury, Vermont, un corto rato después de pasar el tiempo y dijo que los hermanos debían prepararse para otro invierno frío, dijo. Casi no podía controlar mis emociones, dice él. Salí del lugar de reunión y dice otra vez él, y lloré como un niño. O sea, una experiencia amarga. Miren cómo lo vivió Guillermo Miller. Guillermo Miller explicó así cómo se sintió él. El tiempo pasó y al siguiente día pareció como que todos los demonios hubiesen sido desatados sobre nosotros del insondable abismo. Los mismos y aún muchos más de los que estaban implorando la misericordia divina 2 días antes, ahora se entremezclaron con el gentío que se mofaba y se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfema. Eso era lo que hacían en ese momento. Ahora, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero vamos a comparar el paralelo, o dijimos que íbamos a hablar un poquito más de Irán Edson. Vamos a comparar la entrada, o más bien una comparación entre el chasco de los pioneros con el chasco que sufrieron los discípulos. Ya lo hemos hecho, pero vamos a hacerlo un poquito más en detalle. Varias preguntas. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, él cabalgaba sobre un asno, como cabalgan los reyes, ¿recuerdan? ¿Fue una experiencia dulce para el pueblo del entonces? Claro, cuando lo vieron entrar dijeron, este es el Mesías, ahora sí vamos a ser libertados. Mateo 21, cuando tengan tiempo en sus casas, describe lo que pasó allí. Había una procesión larga, ¿sí? Una procesión grandísima. Cantaban todos, Hosana al Hijo de David. Decían lo que decía el Salmo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pensaban que Jesús iba a instaurar un reino, pero ¿de qué manera? Un reino terrenal, ¿sí? Ellos pensaban que él venía a destruir a los romanos y levantar a los judíos como un nuevo imperio, ¿sí? Eso era lo que pensaban ellos. Pero Jesús mismo fue el que organizó todo esto. Ya lo habíamos hablado, ¿recuerdan? Él mandó a buscar el asno. Él se sentó en el asno. Él permitió que lo alabaran como rey. Ahora, ¿Jesús sabía que se iban a llevar un chasco? Sí, Jesús lo sabía. Claro. Pero les hago una pregunta. ¿Ellos estaban cumpliendo una profecía? ¿O Jesús estaba cumpliendo una profecía? Sí, claro. ¿Cuál profecía? La de... No, si estamos haciendo un paralelo, es casi obvio. ¿La de su primera venida? Sí, ¿cuál es esa? La que tenía que morir por la redención de los pecados, ¿sí? Sí, pero ¿cuál es esa? ¿Quién me la dice con nombre y todo? ¿De las 70 semanas? Las 70 semanas, gracias, Lu. Las 70 semanas, él estaba cumpliendo una profecía, así como los pioneros ahorita vamos a darnos cuenta que estaban cumpliendo. Jesús también estaba cumpliendo la profecía de las 70 semanas. ¿Y qué decía la profecía? A la mitad de la última semana se le quitaría la vida al Mesías y haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo acabamos incluso de leer, ¿cierto? Jesús estaba cumpliendo la primera parte de las 2300 tardes y mañanas. Dijimos, comenzó, los primeros tuvieron una profecía, pero tuvieron un chasco. Y nosotros, en la misma profecía, al final tenemos la profecía, pero también tuvimos un chasco. Bueno, los mileritas.
Jesús entonces iba a morir y ellos pensaban que iba a reinar. Ese fue el gran chasco que tenían. Los seguidores de Jesús, en ese entonces, en los discípulos, se equivocaron en cuanto al evento, porque el tiempo era correcto, la profecía lo indicaba. De hecho, lo habían estudiado y sabían que iba a venir un Mesías. Yo estoy por allí en un grupo de judíos y los judíos por ahí pusieron esta mañana que todavía están esperando a Jesús, ¿sí? Pero bueno, a los suyos vino y los suyos no le conocieron, decían allí. Quedaron entonces, ¿cómo? Severamente chasqueados. ¿Cómo se sentían? ¿Cómo se sentían? Ya leímos algunas declaraciones de cómo se sintieron los mileritas o los pioneros de la iglesia, ¿sí? Recuerden que Jesús, hubo una experiencia parecida a la que acabamos de leer. Jesús se les apareció a dos de sus seguidores en el camino de Emaús. ¿Recuerdan? ¿Sí se les acuerda que Sí. Jesús resucitó y se les apareció el mismo día en el camino de Emaús? Iba ¿Recuerdan caminando con ellos. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaban los dos? Bueno. En Cleofas. defensa de- Eso, muy bien, Sebastián, muy bien. ¿Y por qué no recuerda Sebastián el otro? Yo hago la pregunta. Porque la Biblia creo que no lo menciona. Muy bien, qué bien, muy bien. Uno de ellos se llamaba Cleofas y el otro no lo menciona la Biblia, ¿cierto? Pero grábense eso que acaba de decir Sebastián y que acabamos de decir acá. Uno de ellos se llamaba Cleofas y el otro no lo menciona la Biblia. Entonces dice que les explicó las profecías. Comenzó desde Moisés. ¿Son importantes las profecías? Sí, mire que la profecía de las 70 semanas, seguramente una de las profecías que estuvo explicando allí era de las 70 semanas, ¿sí? Él tuvo que explicar la profecía que hablaba de él mismo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahí está otro punto, ¿sí? Pero ellos iban entonces caminando en el camino de Emaús por el campo y de repente entonces recibieron al mismo Jesús que les reveló. Y ellos, de hecho, dice que estaban tan compungidos, el texto que estaba leyendo allí Sebastián, que dice, nosotros pensábamos, yo creo que hasta casi llorando, ¿cierto? Decían, nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Lo mismo que acabamos de leer en palabras de Miller o de Irán Epson o de Washington, ¿cierto? Cada uno dijo las palabras así. Ahora, ¿qué pasó después del chasco de los discípulos? Jesús se les aparece a los discípulos en el aposento alto, ¿sí? La misma noche de la resurrección se les aparece. Y luego, 8 días más tarde, en lo que acabamos de leer. La última parte del capítulo 24 de Lucas, que es lo que acabamos de ver, nos dice que Jesús les explicó las profecías. Y les dice algo importante. Ahora deben profetizar de nuevo. Les dice eso a los discípulos. Porque como les dijo, ¿recuerdan? Id y predicad a todas las naciones, ¿cierto? Este evangelio. ¿Recuerdan la gran comisión? Ahora sí podemos hablar de la gran comisión. La gran comisión es esa. Id y predicad a todas las naciones bautizándolos en mi nombre. ¿Sí? Eso fue lo que dijo Dios. O sea que les dijo que debían profetizar otra vez. ¿Ya lo habían hecho ellos? Sí. Ahora tenían que volverlo a hacer, pero tenían una luz adicional, una luz nueva. Ya no era la del chasco. Había una luz nueva. Ya no era que Jesús iba a venir como rey del mundo o de los israelitas, sino que Jesús iba a venir nuevamente, pero como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el mismo Pentecostés, y es la pregunta que hacía Vanessa al principio, hubo un chasco también. Dense cuenta, Pedro predicó en el Pentecostés que Jesús era el que había muerto por nosotros y que se había entregado, pero predicó algo muy importante, que Jesús había entrado al lugar santo. ¿Sí? Eso fue lo que les dijo. Del cielo para comenzar una nueva fase, una nueva obra allí. Entonces él predicó, Jesús entró en el lugar santo. Mientras muchos continuaban haciendo sacrificios inútiles aquí en la tierra, Pedro predicó, ya Jesús fue al cielo y en el cielo está ejerciendo en el lugar santo, ¿cierto? Entonces Pedro lo que hizo fue dirigir la mente de las personas, de los que estaban en ese momento, ¿hacia dónde? Hacia el santuario celestial, hacia el primer compartimento. Ahora, algo que dejó esta experiencia a los discípulos fue que se formó un remanente, ¿sí?
un remanente que luego iría a todo el mundo. Y gracias a ese remanente es que hoy nosotros conocemos la palabra de Dios. Imagínense qué hubiera pasado sin un Pablo, sin un Pedro, ¿cierto? El evangelio no hubiera llegado a nadie. ¿Se formó un remanente? Se formó un remanente. Ahora, hablemos de entonces en comparación con los mileritas. Los mileritas esperaban que Jesús viniera en las nubes, ¿cierto? Eso era lo que esperaban. Había una profecía que decía que algo iba a pasar el 22 de octubre de 1844. ¿Sí? La parte más larga de la profecía que ya estudiamos, las 2300 tardes y mañanas y el santuario. Pensaban que Jesús regresaría a la tierra en 1844 para establecer ¿qué? Su reino eterno, pero se equivocaron en cuanto a la clase del reino que Jesús iba a establecer. Equivocados en cuanto al tiempo, pero no equivocados en cuanto a la fecha. ¿Sí? Eso estaba claro. Entonces, se equivocaron respecto al tiempo y respecto al evento. Lugar. Y respecto al evento, igual que los discípulos. Los discípulos les pasó lo mismo. Cuando Jesús vino, los mileritas quedaron como, cuando Jesús no vino, los mileritas quedaron como chasqueados. Ahora miren esta experiencia que dijimos que íbamos a comparar. El día después al gran chasco, ¿cierto? O sea, ¿qué fecha era? 23 de octubre. El 23 de octubre de 1844, dos personas que habían proclamado el mensaje estaban cruzando un campo, así como pasó en el camino de Maús. Dos personas estaban cruzando el campo. Sabemos el nombre solamente de uno, pero tampoco no sabemos el nombre del otro. Uno se llamaba... ¿Alguien sabe? ¿El que habías dicho, Hiram Edson? Hiram Edson. Yo sabía que lo había escuchado. Uno se llamaba Hiram Edson. Hiram Edson el 23 de octubre estaba con otro personaje y estaban cruzando un campo de maíz, dice allí, ¿sí? Un trigal, ¿cierto? Y dice que Edson tuvo una corta, bueno, se dice, una corta visión o intuición, ¿sí? Hasta el día de hoy no es claro si tuvo una visión o una intuición, ¿sí? Tuvo una de las dos, en donde vio que Cristo, en vez de volver a la tierra el 22 de octubre de 1844, entró al lugar santísimo para comenzar una obra de juicio allí. Eso fue lo que vio. Dice allí, a ver si este texto es, sí. Dice, vi distinta y claramente, dice la narración de Hiram Edson, vi distinta y claramente que nuestro sumo sacerdote, el día 10º del mes séptimo, o sea, el 22 de octubre de 1844, al final de los 2300 días, entró por primera vez al segundo departamento del santuario celestial y que tenía una obra que desempeñar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Que Jesús vino a la boda en ese momento, es decir, pasó al anciano de días. ¿Recuerdan que lo estudiamos en Daniel? Que la boda es la que estamos celebrando, ¿sí? Sí. Celebramos la boda y que el paso del Hijo de Jesús, cuando iba al anciano de días, no quiere decir que Jesús venía, sino que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Entonces dice él, aquí lo aclara, dice que Jesús vino a la boda en ese momento, es decir, el anciano de días, para recibir su reino, dominio y gloria. ¿Recuerdan dónde se ejecutaba eso? En el cielo. Estamos hablando de las dos primeras fases del juicio. ¿Recuerdan? La investigación comenzaba en esa fecha y la ejecución. Jesús en la boda es donde se decide qué. Perdón, la investigación y la sentencia, perdón. Me equivoqué en esa palabra. ¿Sí? Entonces, decíamos que lo que está pasando es que se está decidiendo en la boda quiénes se están casando y quiénes no se casan con Cristo. Para que se dé una sentencia en el cielo, la sentencia es que se le da, aquí dice, el reino, el dominio y la gloria. ¿Sí? El reino, el dominio y la gloria. Pero ¿cuándo es la ejecución? Una vez que Él venga. Entonces, eso fue lo que vio Hiram Edson. Ahora, si ustedes detallan más el caso, van a darse cuenta que en su intuición o en su visión, a él se le dijo que estudiara más Hebreos. Y fue Hebreos, y además había una palabra que utiliza incluso cuando se narra esto, o más bien una palabra, un texto, Habacuc.
¿Sí? Si la visión tardare, dice Habacuc, espérala, porque es cierta. Esas fueron las dos cosas que se le mostraron a Irán Epson, Habacuc y también Hebreos. Y cuando fueron a entrar a Hebreos, pues se dieron cuenta de que se habían equivocado específicamente. Ahora, Jesús entonces ¿recuerdan que hablamos de que Jesús está listo para regresar de las bodas en la parábola? Que estamos esperando el regreso de las bodas, decía la parábola. Lo que va a pasar es que, lo dije hace un momento, cuando Él regresa de las bodas, nos va a llevar ¿a dónde? Al cielo, lleva a su pueblo al banquete. Hablamos también de un texto del banquete, ¿recuerdan? Una cena que narra la canción o el himno de la que Sandra normalmente habla, ¿cierto? Y nos narra ¿qué? Dice, lo que va a pasar en el cielo cuando estemos sentados en la mesa que abarca kilómetros de longitud. Y dice allí, sin embargo, nuestra mesa la abarca toda completa. Dice que vio algunas frutas allí, algunas frutas, ¿cierto? Pero dice que en la mesa es donde estamos en el banquete, y allí entonces en el banquete solamente van a estar los dignos, los miembros del reino. Ahora, los pioneros, luego de que estudiaron las profecías que habían comprendido mal y se dieron cuenta que Jesús había entrado en el lugar santísimo para comenzar una nueva obra, que era la de medir el templo, de la que habla el capítulo 11 al principio, el versículo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis, dice que es una nueva obra, la de medir el templo, el altar y los que adoran allí. Eso fue lo que pasó en 1844. El gran chasco. Ahora, estábamos en el paralelo. ¿Tienes una pregunta? ¿No? ¿Vale? No. Entonces, estábamos en el paralelo. Otro paralelo, miren. ¿Del gran chasco quedó un pequeño remanente o no? Sí. Sí. Así como los discípulos, quedó un remanente para el gran chasco también. La mayoría de lo que lo narramos hace un momento había abandonado. Había dicho, fuimos engañados. Pero ese remanente, lo que se le dijo es necesario que profetices de nuevo. Así como a la iglesia primitiva se le dijo, id y predicad este evangelio, o sea, profetiza de nuevo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso mismo se le dijo a los mileritas. Proclamen un mensaje importante, una nueva luz. ¿Cuál es la nueva luz? El mensaje de los tres ángeles que el mismo capítulo de Apocalipsis 10 nos está hablando. Eso quiere decir que se estableció, gracias a eso, una iglesia global. Lo hemos hablado varias veces. Tiene que estar en todo el mundo. La iglesia adventista está en todo el mundo. Entonces, si se dan cuenta hasta el momento, tenemos una visión clara de que nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Sí? Todos los elementos que hasta aquí nos han traído en cada una de las sesiones nos muestran que todo está cuadrado perfectamente. No hay equivocación para saber que el pueblo del cual se está refiriendo Apocalipsis 10 es el pueblo adventista del séptimo día. ¿Sí? Siempre lo hemos hablado, aunque somos el pueblo, no todos los del pueblo van a ser salvos. ¿Sí? De hecho, hemos hablado también que la mayoría de los del pueblo están afuera. La razón, no queremos predicar esto. La razón, nos da pena predicar esto. La razón, queremos todavía mensajes suaves que nos alimenten, que clamemos paz y seguridad. Y dice la Biblia, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así que no basta con cuadrar en la profecía y pensar que estoy en la iglesia correcta. Estamos en la iglesia correcta, pero estar en la iglesia no me salva. Lo que me salva es todos los días tener una relación con Él. Y estamos llegando al final. Hoy creo que se nos fue menos tiempo, gracias a Dios. Juan, hablemos de Juan como persona representativa, ¿sí? Alguien dirá, pero Juan, un segundo, alguien dirá, pero Juan fue el que pasó por esa experiencia, lo estamos leyendo en Apocalipsis 10, no un pueblo entero. ¿Qué tiene que ver esa experiencia agridulce con el final de la historia? Si eso le pasó fue a Juan. Pues mire, Juan representa al pueblo, a un pueblo, a nosotros. Vamos a darnos cuenta cómo. Mire, aquí lo dice el simposio de Apocalipsis, el que lo tenga, tomo 1. Dice la página 321, William Shea se llama. Cuando Juan recibió esta visión,
vivía al principio de la era cristiana. Eso era, ¿en qué trompeta? Cuando Juan recibió esta visión, vivía al principio de la era cristiana. Al principio de la era cristiana, ¿no? No, pero al principio de la era cristiana, ¿qué trompeta había? ¿La primera? La primera, dijimos, ¿te acuerdan? Las trompetas, los sellos, las iglesias, son la historia del cristianismo. O sea que si está viviendo al principio de la era cristiana, quiere decir que estaba bajo la primera trompeta. Entonces, cuando Juan recibió esta visión, vivía al principio de la era cristiana. Pero este panorama profético se cumple hacia el final del tiempo, o sea, en la sexta trompeta, mucho tiempo después de la muerte de Juan. Por lo tanto, debemos entender que Juan representa a aquellos que proclaman este mensaje final. Juan representa a los que proclaman el mensaje final, el papel que él está jugando en este momento. Hubiera sido físicamente imposible que Juan llevara este mensaje a todos los grupos a los cuales se les mandó que lo llevara. Es decir, ¿Juan podía terminar esto? ¿Profetizar otra vez solo? No, entonces el mensaje no era solo para Juan. ¿Era para quiénes? Para los que representan a Juan, para los que viven en tiempos de la sexta trompeta, ¿cierto? Eso es lo que nos dice al menos el capítulo 10. Por lo tanto, debemos esperar que esta comisión en el tiempo del fin sea cumplida por un grupo o por un movimiento, o sea, el movimiento adventista del séptimo día. Por eso a mí me gusta más pensar que nosotros no somos una iglesia. La iglesia, cualquiera puede formar una iglesia. Nosotros somos un movimiento, porque un movimiento va más allá de las fronteras. Un movimiento no se queda simplemente en una temática. Somos un movimiento. ¿Listo? Entonces, esta profecía no se aplica personalmente a Juan. Se aplica a los que habrían de vivir en tiempos de la sexta trompeta. Eso es lo que debe quedar claro. Y como dijimos, Juan demuestra, o la historia demuestra que el pueblo adventista fue el que cumplió este movimiento. Ahora, debo decirles, no tenemos nada de qué avergonzarnos, ¿sí? ¿Que salimos de un chasco? Sí, pero la iglesia cristiana también salió de un chasco. Y ese chasco estaba profetizado. Quiero decirles también algo más. Cada vez que Jesús comienza una nueva función, hay un chasco. Cuando él realiza una nueva función, siempre hay un chasco y queda el mundo chasqueado. Les voy a dar un ejemplo. Juan el Bautista, ¿recuerdan? Juan el Bautista proclamó que Jesús venía, pero ¿saben que el mismo Juan el Bautista no entendía? Cuando él estaba en la cárcel, fue chasqueado cuando fue muerto. No entendía todavía. Dense cuenta. Él le mandó a preguntar a 2 discípulos que si Jesús era Jesús, que si era el Mesías. Después de que él lo había bautizado y había dicho, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso quiere decir que no lo entendía. ¿Para qué mandó a preguntar? No lo comprendía ni siquiera él mismo. Le era revelado. Pero después de que Jesús le responde, cuando él mandó a preguntar si era el Mesías, le dijo, abre los ojos de los ciegos, le dijo, y sana. Entonces él dice, Elena de White, cuando se refiere a este evento, dice que leyó Isaías 61 del 1 al 3 y comprendió que Jesús era el verdadero Cordero. Pero fue chasqueado inicialmente porque tenía otra visión de Jesús. Ahora, cuando lo proclamaron rey, ¿comprendían? Lo acabamos de escudriñar. No lo comprendían, ¿sí? En el Pentecostés también lo vimos. Quedaron chasqueados, ¿sí? Dice, ¿cómo quedaron chasqueados? Ustedes me dicen, ¿cómo así que en el Pentecostés quedaron chasqueados? Sí, porque le preguntaron, ¿ha llegado el tiempo en que vas a establecer tu reino? Le preguntaron a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? No corresponde. ¿Se fue? Jesús se fue, les digo, chao, ¿cierto? Entonces quedaron como chasqueados, porque ellos dijeron, ya, no, pues ya llegó el Pentecostés, eso quiere decir que ya va a venir, ahora sí va a establecer Jesús su reino. Y Jesús se fue, y hasta la fecha no ha venido, después de que se fue en esa ocasión. Así que, solamente después de que Jesús se fue, comprendieron cuando el Espíritu Santo fue derramado. Entonces comprendieron realmente. Siempre la iglesia está dando un paso atrás.
Jesús tiene que cumplir un calendario, ¿sí? No puede esperar muchas veces, por eso es que pasan los chascos, ¿sí? Pero va a llegar un momento en el que ya no vamos a estar atrás, es el momento que estamos viviendo. Seguramente muchos de nosotros podemos experimentar un chasco más, pero si nosotros fijamos nuestra vista en Jesús, va a ser diferente. Así como no lo hicieron antes, que hoy no nos pase como pueblo. Podemos ser chasqueados, todavía va a ocurrir un zarandeo, ¿sí? Muchos están esperando el zarandeo, pero dice, es otro tema interesante, la apostasía alfa y omega, si recuerdan, la de la cual habla la pluma inspirada, Elena de White. Hay una apostasía que aún hace falta que llegue al pueblo. Hay una persecución también que aún hace falta que llegue al pueblo. Todavía hay un chasco más que nos puede quedar a nosotros. O sea que no estamos tranquilos. Siempre nosotros un paso atrás. Pidámosle al Señor que en comunión Él nos ayude a estar a la altura de su verdad para que no estemos atrás. ¿Sí? Y como último, lo que vamos a estudiar nuestra siguiente vez es cuando dice, vamos a estudiar la siguiente parte que tiene que ver con, es necesario que profetices otra vez. Vamos a ver lo que quiere decir medir el templo, ¿cierto? Con la caña que dice allí, y vamos a estudiar más a profundidad ahora la misión. Ya sabemos que somos el pueblo. Ahora vamos a estudiar acerca de la misión. Una misión que como pueblo, ya lo he dicho muchas veces, hemos olvidado. Y por no decirlo, la gran mayoría lo ha olvidado. Pero bueno, siempre hay un remanente y quiero pensar que el remanente es el que está en este grupo, en el grupo que está estudiando esto. Somos un remanente que tenemos una misión, pero vamos a comprenderla en nuestro segundo tema. ¿Para qué estamos estudiando esto? Para reencauzarnos. Tenemos una causa, ¿sí? Nuestra causa es la de llevar el evangelio, la de profetizar otra vez, pero necesitamos reencauzarnos. Ya no es tiempo de simplemente estudiar cualquier cosa. No, tenemos una verdad que es nuestra identidad, pero que es nuestra misión. Ya hemos hablado muchas veces de lo que hubiera pasado si Noé no hubiera predicado. No se hubiera salvado ni siquiera los 8, ¿sí? Entonces, Noé tenía que predicar y con las palabras, dice, condenó al mundo antediluviano. Con nuestras palabras podemos salvar a muchos, pero lastimosamente también vamos a condenar a muchos, ¿sí? Pero lo que va a pasar es que ya la sangre no va a ser demandada de nuestra mano, porque hemos cumplido con nuestra misión. No todos los de la iglesia la van a cumplir y vamos a seguir en programas que nos entretengan y vamos a pensar que necesitamos seguir haciendo crucigramas y necesitamos seguir haciendo cosas innecesarias. Pero nuestro objetivo sigue siendo uno distinto y es el de proclamar esta verdad para que no tengamos una experiencia como ya le pasó al pueblo milerita. Nuestra experiencia ya no puede ser un chasco, ya no aguantamos un chasco más, ¿cierto? Necesitamos ir adelante con este mensaje porque es el mensaje que Dios ha escogido para nosotros. Que ustedes estén acá no es casualidad. No es una casualidad que Dios los haya escogido para ser parte de un movimiento tan importante. Muchos se avergüenzan, dijimos, pero nosotros los que estamos aquí ahora comprendemos y lo que debemos sentir es orgullo. No un orgullo como el que sentían los judíos, que pensaban que levitaban, ¿cierto? Pero sí orgullo de saber que tenemos ese mensaje que es tan distinto, que necesitamos predicarlo, pero que nosotros estamos haciendo la historia, formando parte de esas personas que van a proclamarlo. Así que los invito que mientras llega nuestro siguiente tema, siempre estemos pensando en nuestra misión. Cada vez que tengamos en nuestras diferentes actividades, sé que aquí hay personas misioneras dentro de la iglesia. Hay mucha misión que alcanzar. Sé que Catalina, Vanessa, Sandra, Andrés, Sebastián, Luisa, Daniel, Vivian, Diego, Sandra, las dos Sandras, cada uno tiene influencia sobre un grupo de jóvenes. Pero esa influencia no puede ser otra que nuestra misión. Si tienen una misión, una influencia distinta, pues están haciendo, déjenme decirles, están haciendo algo que no les corresponde. Entonces, que en cada uno de los programas que estén planeando se vea este mensaje que estamos predicando, porque somos el pueblo escogido. Bueno, entonces ese es el mensaje para hoy. No sé si preguntas, como siempre, reclamos, quejas. Gracias, Cami. Amén. Muy chévere, como
Siempre. Amén. ¿Claro para todos entonces? Sí, súper chévere. Clarísimo. Ahora con ganas de estudiar hebreos porque no sabía que hebreos tenía algo que ver con esto, entonces como que tú mencionas a hebreos, Habacuc, yo decía como, bueno, sí, de profecía, pero hebreos, ni idea. De hecho, sin hebreos no hubieran podido comprender este mensaje. ¿Sí? Hebreos es el capítulo por excelencia que nos habla del santuario, pero ya no hace el paralelo entre el santuario celestial y el santuario terrenal. ¿Sí? Entonces lo dice claramente. Lo dice claramente que lo que no entendían los milevitas. Por eso cuando fueron a hebreos, tal vez ya lo habían leído, pero no lo habían comprendido. A veces nos pasa eso, ¿no? A veces leemos, pero no lo comprendemos. Pero Hebreos es un libro profundo. Todas las cartas de Pablo, pero Hebreos es un libro profundo que nos habla del santuario, ya el santuario en la vida aplicada. Así es. Bueno, entonces, Bueno, qué bien. ¿no más preguntas? ¿Se cierra la sala? Bueno, entonces vamos a orar. Pidámosle a... ¿Quién no ha orado desde hace rato? Es que ya todos han orado. Ah, bueno, inauguremos. ¿Andrés ya oró? Ah, no, puede ser los dos. Mire, comenzó Alejo y termina Andrés. Eso. Vale. Gracias. Señor, gracias por este día que nos has regalado. Gracias por el mensaje que hemos recibido esta noche. Haz que podamos comprenderlo y también multiplicarlo a nuestros conocidos, nuestros familiares, y que ellos también puedan comprenderlo. Bendice a Camilo por enseñarnos y darnos a entender esto también. Y a cada uno de los que están conectados también, bendícelos para que también lo puedan multiplicar. Te damos gracias por esta noche y bendice a cada uno de los que están acá. En nombre de Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.